Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por la presentación. Creo que después de esto y después de lo que acabo de escuchar, lo mejor que podría hacer es irme, porque voy a desilusionar a cualquiera. Y gracias por la presencia con este día tan gorila, ante todo. Estaba escuchando a las compañeras y obviamente creo que lo que conviene comenzar a preguntarnos es dónde estamos, qué nos pasa, qué está sucediendo. Podemos describir muchas cosas, pero nos da la sensación de que esas cosas son anecdóticas y que nos pasan a nosotros. Y realmente creo que no entendemos nada si no nos damos cuenta que el mundo ha cambiado, que hay un marco de poder en el mundo que no es el mismo de antes y que hay unas consecuencias regionales de ese marco de poder que son sumamente graves, en medio de las cuales estamos nosotros, ¿no? En la peor situación, pero en la misma barca, porque estamos en el planeta, no hay nada que hacerle. No podemos decir que pare el planeta y bajarnos. Y realmente sí, la clave de esto que nos está sucediendo es el colonialismo. Eh, un colonialismo que, sí, hace 200 años dijimos, bueno, somos independientes del rey de España, etcétera, otra potencia, no sé qué cosa. Terminó un colonialismo originario y empezó una etapa de neocolonialismo, que fue la etapa de los imperialismos. Pero hablar hoy de imperialismo no tiene sentido porque no es lo mismo. Pasamos una etapa de neocolonialismo, sobre todo acá británico, de influencia británica. Ese neocolonialismo se valió de nuestras oligarquías proconsulares primero, se ahorró el trabajo de ocuparnos policialmente, de ocupar nuestro territorio, pero tiene tácticas distintas. Incluso desde el origen, el colonialismo maneja tácticas según las regiones y las circunstancias. En lo que nos interesa para el sur, aquel colonialismo originario que nos ocupó a nosotros, que hizo transporte de población blanca, que diezmó nuestra población originaria, etcétera, no operó de la misma forma en África, donde se limitó a poner algunos centros en las costas. Luego el neocolonialismo a nosotros nos ahorró la ocupación territorial, como les decía, se valió de nuestras oligarquías. Y en África sí la ocupó territorialmente, como había hecho antes con nosotros, pero la ocupó policialmente, pero sin transporte de población, salvo Sudáfrica. Dos técnicas distintas. ¿Por qué hablo de dos técnicas distintas? Ya lo vamos a ver, porque hoy también tiene dos técnicas distintas. Luego, en una segunda etapa, después que los llamados populismos desarticularon bastante las oligarquías proconsulares, ya no podía valerse de ellas porque estaban debilitadas en casi toda la región, entonces se valieron de nuestras propias Fuerzas Armadas para ocuparnos, convenientemente alienadas con el asunto de la ideología de la seguridad nacional, etcétera, que era una ideología colonialista francesa, que nosotros la recibimos directamente. El resto de América Latina, a través de la simplificación que hicieron los gringos siempre simplifican las cosas, en la Escuela de Panamá le hicieron unos manualitos, entonces más o menos enloquecieron a toda la oficialidad de las Fuerzas Armadas de la región. Pero eso terminó. La guerra de Malvinas y las dictaduras de seguridad nacional terminaron y ahí se terminó el neocolonialismo. Esto que estamos viviendo es una etapa distinta. Esto es una fase avanzada del colonialismo. Es absolutamente diferente porque lo que ha cambiado es el capitalismo mismo. De eso tenemos que darnos cuenta. Hay algo raro que está pasando, que no me pregunte cómo se resuelve a nivel mundial, porque no lo sé. Si lo supiera sería el secretario general de Naciones Unidas, pero no, mi saber no llega tanto, pero vemos un mundo donde hay 2/3 de población mundial en estado de necesidad, algunos en estado de necesidad de supervivencia, 1/3 que consume lo que no necesita para vivir, y para satisfacer esas necesidades artificiales del tercio que consume eso, se están deteriorando las condiciones de vida humana en el planeta. No vamos a destruir el planeta, como dicen ellos, porque por suerte no tenemos capacidad de destruir el planeta, pero sí podemos destruir el planeta como nuestra casa, eso sí. Después vendrán las cucarachas, no sé qué vendrá, que serán... Bueno, no sé. Ese es el panorama mundial, pero
¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió es, en los últimos 2 siglos, el capitalismo tuvo un aparato productivo que podía ser explotador, qué sé yo, bueno, sí, la plusvalía de Marx, qué sé yo, y un aparato financiero que necesitaba, que chupaba del productivo, más o menos, pero más chico era el aparato financiero, más grande el productivo, claro. Y además ese aparato financiero con la política mantenía una relación de ida y vuelta entre el establishment y la política. Más o menos eso funcionaba de esa manera. Ahora el aparato financiero creció, se hipertrofió de un modo tal que se está comiendo al aparato productivo, esto me estoy refiriendo en el mundo. Y por otra parte, a la política ya no tiene una relación de ida y vuelta, sino que se la comió. Directamente el poder está en manos de corporaciones transnacionales y conglomerados tan fuertes que superan la potencia económica de estados no solo pequeños, sino medianos, y que también le pone sitio a los grandes, porque cuando se ven amenazados todos se dejan de pelear entre ellos y se ponen de acuerdo. Entonces, bueno, qué sé yo, si Trump o Hillary, no sé quién, pero sé que cualquiera de ellos no va a mandar mucho. ¿Por qué? Porque está en manos de corporaciones transnacionales que por otra parte tienen una enorme ventaja, son transnacionales, no tienen limitación territorial, la política es local, sea en los países centrales, sea en nosotros. Esta característica nueva hace que tengan técnicas nuevas. Pero claro, si se come a la política, ¿qué es lo que quiere hacer? Destruir o debilitar estados, antes que nada. Y fíjense, hay 2 tácticas. Una, como había dicho antes, el colonialismo originario tuvo 2 tácticas, el neocolonialismo tuvo 2 tácticas, este tardocolonialismo también tiene 2 tácticas. Hay regiones del mundo donde sí, los hechos son polifuncionales, siempre un hecho político tiene varias funcionalidades, pero al mismo tiempo se especializa en destruir estados. ¿Por qué? Porque le viene muy bien entenderse con territorio donde no hay Estado y entonces se entiende con bandas criminales o bandas de mercenarios que ellos mismos arman. Y fíjense lo que hicieron en Irak, fíjense lo que hicieron en Libia, fíjense lo que hicieron en Afganistán, fíjense lo que hicieron los franceses en Malí, en África Central, destruir estados. En América Latina no destruyen los estados, pero los debilitan. Cuando no es nuestro caso, pero la región, como resultado de este subdesarrollo, colonialismo, digamos, está padeciendo un fenómeno de genocidio por goteo. Es decir, un genocidio que no se mata todos juntos, pero si vamos sumando en el tiempo, cuidado que las cifras son alarmantes. Somos campeones de 2 índices. El índice de homicidios, nos salvamos Uruguay, nosotros y Chile, pero el resto de la región, de los 25 países que pasan el 20 por 100.000 de homicidios por año que hay en Naciones Unidas, 19 están en América Latina y el Caribe, y 6 en África. Y somos campeones también de otro índice, que son los coeficientes de Gini. Pese a lo que se ha hecho para la redistribución un poco más equitativa de la riqueza en la última década, etc., seguimos siendo, América Latina sigue siendo la campeona de los coeficientes de Gini, es decir, de la inequidad en la distribución de la riqueza. Superamos a África. África es más pobre, pero es más equitativa en la distribución de la riqueza. Nosotros somos más ricos, pero más inequitativos. Y la coincidencia de los 2 índices no es casual, por supuesto, ¿no? Pero además este subdesarrollo no solo nos produce las víctimas por violencia abierta, sino que, claro, el subdesarrollo produce muertes por falta de políticas sanitarias, por discriminación en la atención de la salud, por subalimentación, por inseguridad laboral, por inadecuación de nuestros caminos a los vehículos que tenemos. Si sumamos todo eso, cuidado que nos estamos
fabricando las atómicas de Hiroshima y Nagasaki a cada rato, ¿eh? No tengo una cifra porque no hay una investigación que pueda decir, bueno, cuantificar un poco este número de muertes anticipadas, pero es verdaderamente trágico. Es decir, el primer derecho humano por el que tenemos que pelear nosotros es el derecho humano al desarrollo, es decir, a la independencia. Y nuestros primeros héroes de derechos humanos, sin lugar a dudas, han sido los héroes de nuestra independencia. Ha sido San Martín, ha sido Bolívar, ha sido Louverture, Morelos, Hidalgo, etc. Miranda, etc. Es decir, tengamos conciencia de eso, de que lo que estamos viviendo es una etapa de colonialismo. No se trata de una alternancia, no. Una alternancia, ojalá pudiéramos llegar a una alternancia, y es deseable llegar a una alternancia. A mí no me preocupa si mañana vamos a tener dos peronismos. Si no se puede gobernar con el peronismo, gobernemos con dos, no importa. No me preocupa eso, no me preocupa la alternancia, no, ojalá pudiéramos llegar a una alternancia razonable. Pero una alternancia se puede tener con alguien como, qué sé yo, como Alfonsín, no sé si se puede tener una alternancia, habrá hecho macana, no sé si habrá equivocado como todo, pero no se puede tener una alternancia con el colonialismo, ese es el asunto, seamos conscientes de esto. Puede ser que de este lado tengamos diferencias, que alguien quiere ir más rápido, otro quiere ir más lento, bueno, no importa, pero siempre que vamos para el mismo lado. Siempre que fuéramos para el lado del desarrollo digo desarrollo humano, no un crecimiento del PBI, ¿no? El PBI puede crecer mucho, pero si lo repartimos mal, estamos listos. Me refiero al desarrollo humano, siempre que vayamos para ese lado, bueno, empujemos, habrá algún error, qué sé yo. Bueno. Creo que lo que se hizo fue confundir eso con la alternancia. Creo que lo que se hizo fue confundir una fuerza, un empuje colonialista con la alternancia. Y de hecho lo que estamos viviendo es una situación de excepción. Jurídicamente es una situación de excepción. Fíjense ustedes que si por 400.000 votos, más o menos 3 o 4 canchas de River, perdón lo de Boca, no quiero decir, yo soy de Racing, no tengo nada que ver. Por esa diferencia, tenemos un poder ejecutivo que reparte la coparticipación federal como se le da la gana. Y en consecuencia extorsiona a los gobernadores que naturalmente, bueno, necesitan que le abran la canilla para pagar su administración, su maestro, su policía, su obra pública. Y como resultado de eso, los gobernadores presionan a sus senadores y a sus diputados. Y por ende manipula el poder legislativo. ¿Sí? Que vota una ley donde todos los delincuentes van a quedar en blanco ahora, ¿no? Realmente. Bueno. Pero además, como manipula el Senado, puede nombrar a quien quiera en la cúpula del Poder Judicial. Pero yo no pregunto ya dónde quedó la democracia, pregunto dónde quedó la república, dónde quedó el sistema de pesos y contrapesos. La táctica de penetración de este tardo colonialismo no es ya sacar un general del cuartel para sentarlo en la casa de gobierno, no. ¿Por dónde nos entra? Nos entra por los defectos institucionales. Cuidado. Y eso nos está pasando a nosotros y está pasando en Brasil. Exactamente. Fíjense que los tres populismos, que con acierto, errores, no sé, no importa, pero que se sostienen en América Latina, es decir, Venezuela, Ecuador y Bolivia, cambiaron su constitución. No tienen el poder judicial tradicional. Si no, no estarían. Vámonos unos cuantos años más atrás. Perón era un militar, no era un jurista. Pero como militar, bueno, sabía que cuando ocupaba una posición había que afirmarse en esa posición y tratar de asegurarla. Bueno, lo llamó a Sampay y hicieron la reforma del 49. ¿Qué fue eso? Fue el objetivo de decir, bueno, avanzamos hasta acá, vamos a reafirmar lo que avanzamos.
Ahora, está bien, me dirán ustedes, bueno, sí, pero lo barrieron. Sí, sí, lo barrieron, pero para eso tuvieron que bombardear la Plaza de Mayo, tuvieron que fusilar sin proceso y tuvieron que derogar la Constitución del 49 por decreto, con el papelón de usar el pretexto de que faltaban 3 diputados para tener los 2/3 de la Cámara y simultáneamente convocaron una constituyente sin ningún diputado porque el Congreso estaba disuelto, claro. Les quedó un baldón en la historia. Y vamos más atrás, sí, Irigoyen se lo cargaron, sí, es cierto. Pero pusieron al estúpido de Uriburu, al fascista ese, bigotudo. Sí, tuvieron que fusilar en sitio, tuvieron que poner el estado de sitio, tuvieron que someter civiles a consejo de guerra, tuvieron que meter preso a todos los radicales, mandarlo a Ushuaia. Les quedó el baldón en la historia. A nosotros, ¿qué nos pasó? Les salió gratis. Ojo, no es esto una autocrítica, ¿eh? No me gusta la palabra autocrítica, que es pasar facturas. No, son omisiones, no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta de que había cambiado justamente el mundo y de que nos estaban entrando por los grandes agujeros, más que agujeros, falta de paredes que tiene nuestro sistema institucional. Yo estoy seguro que, bueno, los pueblos se mueven. Si miramos para atrás, bueno, 60 años atrás, suena un balazo en el Palacio Catete de Río de Janeiro, el suicidio de Vargas, al rato invaden Guatemala, lo sacan a Castillo Arbenz, meten al dictador Castillo Armas, Jacobo Arbenz, y meten a Castillo Armas, y al rato nos bombardean la Plaza de Mayo, bueno, el año siguiente. Es decir, tuvimos otras ondas de esta naturaleza en la región, las superamos, los pueblos se mueven. Los pueblos se mueven y cuando escucho volver, vamos a volver, no vamos a volver porque no nos fuimos, estamos acá. Lo que tenemos que preguntar... Lo que tenemos que preguntar es cómo seguimos adelante. Ese es el asunto. Y para seguir adelante necesitamos ideas, fuerzas, y además de idea, fuerza, proyectar los obstáculos para que no pase lo mismo. Para eso tenemos que pensar en una reinstitucionalización en serio de la nación. Esto que tenemos no funciona. No le pregunten a mis colegas constitucionalistas porque van a decir que tenemos la mejor constitución del mundo. Mentira, es una porquería. Bueno, no. Lo digo derecho constitucional comparado en la mano. Miremos otras constituciones, miremos otras instituciones que no son gratuitas, que se inventaron en otros países. Tampoco vamos a inventar la pólvora nosotros, no creamos. Pero ¿por qué se inventaron? Por experiencia política. ¿Qué es una constitución? La declaración de derechos. Mentira, una constitución no es una declaración de derechos. Una constitución es una normativa que distribuye el poder para que nadie lo hegemonice, en la medida de lo posible y de lo humano. Y eso hay que ver cuáles son las condiciones de ejercicio del poder para que eso no pase. Si el poder cambia, tenemos que cambiar la Constitución también. La Constitución no es ni la bandera, ni la escarapela, ni el himno, no es un símbolo, es un instrumento político, es un código político. Y ese código político falla, si no, no podría ser que esté pasando lo que está pasando. Que haya un quiebre de la República, un estado de excepción en que un poder ejecutivo maneje los 3 poderes del Estado. Bueno, algo está fallando por la base misma de nuestra institucionalización. Por otra parte, hay otro problema, bueno, voy a mencionar. Nuestra Constitución no habla de Fuerzas Armadas, nuestra Constitución no dice quién resuelve los conflictos de poderes, no sé si el Senado puede ser contramayoritario en derecho común, sí, cuando se trata de distribuir el dinero federalmente, sí, pero no sé por qué mi voto vale 10 veces menos que el voto de un riojano, de un catamarqueño, no lo entiendo, cuando se trata de discutir el divorcio, por ejemplo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el federalismo.
Bueno, son cosas que hay que discutirlas. No sabemos qué pasa, no hay disposición en nuestra Constitución que proteja nuestros recursos naturales. Un gobierno que dura 4 años puede contratar un crédito que después nos pasa como Rivadavia con la Enfiteusi, tardamos 120 años en pagarlo. Bueno, ¿qué mejor constitución del mundo? Cuidado, no, esto no es cierto. Hemos tenido una constitución que la guardamos durante un tiempo en el garaje, un día la sacamos del garaje y hace ruido. Pero ahora ya no está haciendo ruido, ahora está saliendo humo negro del motor, se está fundiendo. Entonces, cuidado, empecemos a pensar en este nuevo marco de poder. Bueno, crear obstáculos. Yo no estoy hablando, no tengo una deformación profesional, no creo en la omnipotencia de la norma, no. A Dios gracias todavía no llegué a eso. Cuando empiece a hablar en esos términos ya avísenme, ¿no? Porque está pasando algo. No, ya sé que bueno, si viene un tsunami, vuela todo. Bueno, pero que sea un tsunami, no un ventarrón. Y realmente creo que fue un ventarrón que nos pasó. Entonces, pongamos obstáculos. Yo ya sé que el tsunami lo barre. Bueno, sí, tsunami que vaya a salir una invasión de marcianos, tampoco sé lo que puede pasar. Pero creemos los obstáculos que son y empecemos a pensar en eso. Empecemos a pensar en todos estos problemas. Y al decirles esto, no, tampoco estoy, no, cuidado, que estos no son problemas de juristas, ¿eh? No. Recién la compañera hablaba de la importancia de los amparos. Sí, claro. Estos no son problemas de juristas, estos son problemas políticos. Los juristas sí, somos necesarios, pero es como cuando se fabrica el vino, ¿no? Alguien hace el vino, después hay que llamar a alguien para que lo embotelle, porque si no se avinagra, claro. Bueno, es mejor que el vino esté bien embotellado, pero los juristas servimos para embotellarlo, ¿eh? No para hacer el vino. Esas son decisiones políticas y en esas decisiones políticas tienen que intervenir todos. Y después, si se quiere pensar un poco más finamente, no guarda que tampoco son los juristas los que lo definen. Ahí hay que llamar politólogos, hay que llamar economistas, hay que llamar sociólogos, hay que llamar psicólogos sociales, etcétera. Cuidado. De modo que, claro, yo decía hace un rato que no se trata de pasar facturas, sino de omisiones. Y esas omisiones, bueno, hasta cierto punto son comprensibles. Son comprensibles porque no está en nuestro pueblo la conciencia de que esto no es una cuestión que se discute allá en las nubes, sino que esto tiene consecuencias cotidianas en el trabajo, en la enseñanza, en la salud, bueno, en la vivienda. Y como fuerzas populares respondemos un poco a las convicciones del pueblo. Y la verdad es que en América Latina los pueblos no tienen confianza en el derecho. Y razón no le falta. Razón no le falta porque cada vez que se lo invocaron, desde Isabel la Católica hasta hoy, fue para estafarlos. Nuestra historia es muy distinta a la historia europea, ¿no? En Europa se han hecho atrocidades sin límites, pero bueno, qué sé yo, Hitler se murió en cara de nazi, ¿no? Mussolini con cara de fascista, Franco, la cara que tenía, bueno, en fin, y los liberales con la cara de liberales, los democráticos con cara de democráticos, los socialistas con cara de socialista, ahora no, ahora la perdieron los socialistas, pero no importa. Pero bueno, de alguna manera, cada uno iba con su cara. Acá todos van con careta. Sí. Sí. Sí, no es máscara, es careta directamente, es carnavalesco. Cuando alguien en nombre de la libertad, de la democracia, de la república, bombardea la Plaza de Mayo, naturalmente es una caricatura. Bueno, cuando todos esos valores se han invocado siempre falsamente, y bueno, cuando se habla de esto, naturalmente uno piensa, este me está enroscando la víbora. ¿Sí? ¿Sí? Es una cultura de desconfianza que, bueno, la ha generado este fenómeno.
Se trata de crear confianza en el derecho, no de recrearla porque no existió nunca, sino de crearla. Entonces empecemos a hablar en serio. Y lo primero que hay que hacer para hablar en serio justamente es esto, es decir, no, mire que esto que está pasando es totalmente anómalo, esto no tiene sentido. Nos han entrado por dos agujeros que señalaba la compañera, nos han entrado por medios masivos de comunicación monopolizados que no están al servicio de las corporaciones transnacionales. Guarda, son corporaciones transnacionales. No nos confundamos. Y no estoy hablando de Clarín. Clarín, comparado con la Rede Globo de Brasil, es el kiosco de la esquina. Y comparado con Televisa también. Y esos son los monopolios mediáticos que tenemos. Me acuerdo de un busto de Evita, un busto que estaba en la columnata de entrada al cementerio de la Chacarita, ¿no? Lo volaron, ¿no? Claro, en 55, ¿no? Yo era chico, soy más viejo de lo que parezco. Y cada una de las personas que pasaba tiraba una flor, ¿no? Hasta que de repente dice un montón de flores impresionante. Creo que algunas cosas las tenemos que enterrar abajo de montones de flores. Yo decía hace un momento que nos entraron por el lado de los monopolios mediáticos. No podemos tener constituciones que no prohíban los monopolios mediáticos, porque no podemos tener democracia. Ojo, el monopolio mediático no es una cuestión de información ni de libertad de expresión, no, nos crea la realidad. Nos crea la realidad. Y nosotros no vivimos la realidad en contacto con la realidad, vemos algo. Pero, qué sé yo no sé lo que pasa en Siria, no tengo la menor idea. Y digamos, yo vivo en Flores, no sé lo que está pasando acá, me lo cuentan ustedes, si tengo ocasión de hablar con ustedes. Si no, me entiendo a través de lo que me transmite el medio. Y vivo conforme a lo que me transmite el medio. Y no solo eso, sino que me reaseguro. Después voy a la panadería, a la carnicería, hablo con fulanito, hablo con menganita, me se vio lo que pasó, sí, claro, y no estamos más que transmitiéndonos lo que los dos recibimos a través del medio. Es la realidad que nos determina nuestro comportamiento. Y nuestros políticos están presos de los medios masivos de comunicación. Son rehenes de los medios masivos de comunicación. Son tipos que con tal de tener 5 minutos de televisión matan a la madre. Había un chiste que se hacía que decía que las mujeres o los maridos de los políticos iban a la noche y no, vení, salí de la heladera, porque veía la luz de la heladera y empezaba a hacer declaraciones. Bueno, sí, claro que no aparece en el medio, no existe en política, no. A mí el discurso único y la creación de realidad única, no me importa si la hace Hitler, Mussolini, Stalin o Clarín o Rede Globo. No puede existir directamente, porque no puede haber democracia con un monopolio de medios masivos de comunicación. Eso tiene que ser una prohibición constitucional, porque hoy es esencial para la democracia el pluralismo de medios. Y nos entraron por la justicia, sí, efectivamente. Y nos parece normal y discutimos a quién nombra a la Corte Suprema, fulanito, sutanito, menganito. No podemos tener una Corte Suprema de 5 personas, 5 personas que deciden la constitucionalidad de las leyes y que son la última instancia de cualquier causa cuando se les antoja. Eso es una concentración de poder antirrepublicana. Cuidado. Pero además hay 2 funciones que ejercen poder judicial. Una, bueno, puede ser el control de constitucionalidad normativo respecto de leyes, etc. Pero la otra es una función de unificación de interpretación de ley, que se llama casación. Hay que hacer doctrina, hay que interpretar. Tenemos códigos únicos en nuestro país, salvo los procesales, pero los de fondo son únicos,
con 25 posibles interpretaciones distintas, cada una según cada superior tribunal de provincia. Esto es anárquico. De un lado de un puente puedo hacer este contrato, del otro lado del puente no lo puedo hacer. De un lado del puente esto es delito, del otro lado del puente me dan una medalla. Eso es anárquico. Eso de seguridad jurídica no tiene nada. Bueno, un día se le ocurrió a la Corte Suprema por sí ante sí decir, bueno, no, de esto voy a hacer casación cuando se me da la gana, con el nombre de arbitrariedad, y la hace. Cuando se le da la gana, cuando no, no. No está previsto en la Constitución, no está previsto en la Ley 48 de procedimiento ante la Corte, no, lo interpretan así, se lo atribuyeron y lo hacen. Y hoy ya hace más de 100 años que lo hacen, en consecuencia, bueno, puede dejar que lo hagan. Hay un pequeño detalle. Decidir si una ley es constitucional o no, si uno sabe algo de derecho constitucional, bien, es suficiente, y si sabe alguna otra materia, mejor. Pero no es necesario. ¿Por qué? Porque las inconstitucionalidades de leyes tienen que ser bastante groseras, en general, no se están tirando inconstitucionalidad de la Bartola. Pero hacer esa función de casación, no. Ahí se necesita que el que la haga sea un especialista en la materia. Y acá parece que en nuestra institucionalización hay 5 personas que el día que juran viene el Espíritu Santo con la ciencia infusa, el Pentecostés, y adquiere un conocimiento de todas las materias. Y lo digo porque pasé 11 años firmando sentencias de materias que no conozco. La verdad, es eso. No porque me asuste delegar, ¿no? Porque en el Poder Judicial si uno no delega no funciona. Pero una cosa es que le diga a alguien, redactame esto y lo lea, y entonces como sé la materia, digo, no, acá hay que corregir esto, aquello. Otra cosa es que tenga que confiar en el que delego todo porque no sé la materia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo especialistas de garganta a operar el cerebro, vamos a tener un cementerio propio. Bueno, no es una cuestión de fulanito, sutanito, menganito, esta es una cuestión institucional, que tiene que resolverse constitucionalmente de alguna manera. Primero, la concentración. Segundo, que se pone una función de unificación de criterios en manos de quienes no son los especialistas, con una estructura que no responde al criterio de una casación. Y, por último, nuestro sistema de control de constitucionalidad tan famoso. No sirve para nada. Sigue la ley vigente. Cada juez sigue haciendo lo que se le da la gana porque la jurisprudencia no es obligatoria. La propia Corte puede cambiar de opinión y decir que es constitucional lo que ayer había declarado inconstitucional. Es decir, cuando se lo explico en la facultad para que se les grabe bien, le digo, ¿puedo fumar el porro o no puedo fumar el porro? Primera instancia, puede fumar el porro. Cámara, sí puede fumar el porro. Casación, no puede fumar el porro. Corte, sí, puede fumar el porro, pero si no se murió ninguno de nosotros y cambiamos de composición. Ahora, si en lugar del porro, bueno, ahora no puedo ejercer la profesión porque me prohibieron hasta el año que viene, pero no importa. Si ejerciera la profesión y viene alguien y me dice, mire, soy un inversionista extranjero que quiero traer 100 millones de dólares porque quiero poner una planta, quiero dar trabajo, quiero producir, ¿puedo hacer este contrato? Y yo le diga, mire, sí, con esta corte sí, pero si se muere alguno, no sé. En consecuencia, ¿qué seguridad jurídica es esa? ¿Qué garantía de inversión, esto que quieren que va a venir la inversión? No sé, ¿qué garantía de inversión le estamos dando a alguien que venga en serio? Es decir, todas estas cosas tenemos que repensarlas. Tenemos que seguir adelante, pero tenemos que seguir adelante con banderas, con idea fuerza. Todas estas cosas hoy hacen al anticolonialismo, es decir, hacen a nuestra independencia, hacen a nuestro desarrollo. Tanto acá como en Brasil nos han entrado por estos defectos institucionales. Ya no es lo mismo que antes. Nos sorprendieron porque no estábamos preparados, no le asignamos suficiente importancia,
Sí, pero cuidado, el mundo cambió. Y para seguir adelante tenemos que situarnos en este mundo, situarnos en los peligros y en las tácticas que está usando este colonialismo avanzado en este momento. Y para eso creo que la bandera de reinstitucionalización es fundamental. Insisto, no les hablo desde una deformación profesional. No creo que lo normativo vaya a impedir un desastre. No, el desastre no. Pero sí lo normativo puede erigir obstáculos por los lados donde nos han entrado hoy. Si mañana entramos a lo bestia, bueno, sí, ya eso no lo va a parar la norma. Pero por lo menos que no nos sorprenda un ventarrón de nuevo. Bueno, muchas gracias.